¿Qué es lo más cerca que has estado de morir? Tuve dolor en el pecho y dificultad para respirar. Fui a urgencias. El médico me dijo que no había tenido un infarto y me sugirió que regresara al día siguiente para hacerme más pruebas. Le dije que prefería quedarme a pasar la noche. Me consiguieron una habitación. Más tarde esa noche, los síntomas volvieron, aunque no tan graves, y la enfermera me dio una medicación que los detuvo. 2 horas después, los síntomas volvieron con más fuerza. Le dije a la enfermera que sentía que venían y que esta vez era mucho peor. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, 3 enfermeras estaban trabajando en mí. La que estaba a mi derecha miró hacia arriba y me dijo, «Ahí estás. Te trajimos de vuelta». 3 días después, me hicieron una cirugía de bypass triple. Ahora estoy muy bien, pero estoy convencido de que si me hubiera ido esa primera noche, no estaría aquí. Mi mamá era adicta a las pastillas. Alrededor de los 12 años recuerdo que me daba Vicodin, un analgésico opioide recetado, antes de dormir. Digo dormir, pero en realidad yo dormía en un sofá. Recuerdo que un día ella no estaba en casa y pensé, me pregunto si mamá tendrá de esas pastillas. Busqué y encontré su receta, tomé varias y me puse a ver un casete de video VHS de Seinfeld. Recuerdo perfectamente esa sensación de calor recorriéndome el cuerpo, seguida de una alegría inexplicable, simplemente me sentía feliz. Avanzando unos 5 años, los dos ya íbamos de médico en médico buscando que nos recetaran pastillas, turnándonos para ver quién conseguía más. Tuve varias sobredosis en la secundaria. Luego empecé a despertar en la unidad de cuidados intensivos, es decir, el área del hospital donde atienden a pacientes en estado crítico, caer en comas y aparecer lleno de moretones horribles en las costillas. Algo loco de la reanimación cardiopulmonar, que es la maniobra que se hace para reiniciar el corazón y la respiración cuando alguien colapsa, es que, si sobrevives, duele muchísimo durante los días siguientes. Como pasa con la mayoría de las adicciones, todo fue empeorando hasta que los paramédicos tuvieron que darme inyecciones para reiniciar mi corazón. Esto fue antes de que existiera el naloxona, un medicamento que hoy se usa para revertir sobredosis de opioides. En todas mis sobredosis cercanas a la muerte desperté en el hospital sin saber cómo había llegado ahí, sin recordar qué día era ni cómo había conseguido las pastillas que casi me matan. Días enteros simplemente desaparecían de mi memoria. Es una sensación rarísima, y nunca te acostumbras. Mi mamá se suicidó hace unos 20 años. Yo llevo alrededor de 6 años en tratamiento con buprenorfina y naloxona, un medicamento usado para tratar la adicción a los opioides. Hoy mi vida nunca ha estado mejor, tengo casa propia, un buen trabajo y una excelente relación con mi hija. A veces se siente como si todo eso hubiera pasado en otra vida, como si hubiera pasado tanto tiempo inconsciente como consciente. De alguna manera, lo logré. De nuevo, me alegra que sigas aquí, amigo, y que ya te hayas retirado de saltar por acantilados. Estaba en un viaje por carretera con una ex y un par de buenos amigos en el coche de mi papá. Yo había conducido hasta el destino con una mano, porque tenía la mano rota por una lesión deportiva y llevaba un yeso. Mi ex quería conducir para regresarnos, así que me dormí en el asiento trasero, sin cinturón de seguridad. Desperté escuchando gritos y sintiéndome mareado, además de que mi mano rota me dolía muchísimo en ese momento. Abrí los ojos y vi todo a mi alrededor destrozado. No había ventanas, el techo colapsado, no podía abrir la puerta y había una extraña calma a nuestro alrededor. El yeso se rompió por golpear la ventana, afortunadamente mi mano recibió el golpe más fuerte que mi cabeza al golpear esa ventana. Dimos 5 vueltas, 3 sobre el asfalto y una completamente en el aire, todo esto según los testigos del accidente. Lo más loco de todo es que nadie resultó gravemente herido. Algunos golpes de latigazo y pequeños cortes por el vidrio que voló. Yo me rompí un poco más la mano, me torcí el tobillo y me lastimé la espalda.
Una lesión ridícula comparado con la situación en la que aterrizamos. Apóntelo siempre, gente, el cinturón de seguridad. Casi me ahogo después de caerme mientras estaba en el día 500 de estar borracho y tratando de ducharme. Me caí, me golpeé la cabeza contra el grifo, rompí mi botella y me desmayé. Desperté poco después intentando respirar bajo el agua, logré como lanzarme medio hacia un lado, una pésima idea considerando el reciente golpe en la cabeza. Vomité y me desmayé. Desperté más tarde, completamente congelado, en una bañera llena de agua, tequila, vidrios rotos, sangre, de un corte en mi cabeza y los vidrios que me perforaron, orina y heces. Me arrastré fuera de la pared de la bañera, vomité de nuevo, me metí bajo la alfombra que recoge las gotas y me desmayé. Desperté nauseoso, congelado y temblando un día o algo así después. Creo. Vomité de nuevo. Vi a mis perros lamiendo mi vómito. Me arrastré hasta la cocina y volqué la comida de los perros, luego me arrastré hasta un montón de ropa sucia y me acurruqué allí. Desperté un día después, más o menos. Me sentía peor y estaba muy tembloroso, pero con mucha sed, bebí del recipiente de agua de los perros, me arrastré de nuevo bajo la ropa, los perros vinieron a acostarse conmigo y lloré. Desperté un rato después, me sentía como una mierda y me dolía moverme, temblaba y de alguna manera me sentía como si estuviera excitado, pero de una mala manera. Vomité, traté de conseguir más agua, pero los perros ya no estaban. Estoy bastante seguro de que lo rellené del inodoro, pero empieza a parecer más un sueño febril y menos algo específico. Los cortes del vidrio se infectaron por estar en la sopa de mierda y se rompían cada vez que me arrastraba. No tenía seguro, así que simplemente lo dejé pasar. Limpié las heridas con una esponja de platos del suelo y luego les eché peróxido de hidrógeno. Dolió mucho. Como si todo hubiera estado mal, pero recuerdo lo mucho que dolió eso. Pasó casi una semana antes de que pudiera ponerme de pie, los pobres perros habían estado encerrados y orinado y cagado por todas partes, olía tan mal. Comencé a limpiar tan pronto como pude, me tomó una semana y fue un verdadero horror. El excremento se esparció por la alfombra con la sangre de mis heridas al arrastrarme, el montón de ropa que tanto agradecía por el calor, ahora estaba en descomposición. En resumen, si tienes un problema con el alcohol, consigue ayuda. En serio, cualquier ayuda es mejor que ninguna. ¿Por qué ese pensamiento borracho de cómo podría empeorar esto? Pues, puede empeorar. Ahora trato de tomar decisiones ligeramente mejores para no tener que intentar tratar la herida que se infectó por los vidrios rotos después de dormir en una sopa de mierda. Por todo lo que pasó, debería haber muerto en alguna parte de esta pesadilla. Pero no lo hice, así que ahora soy una historia de advertencia y un afortunado hijo de fruta. Casi me ahogo durante una visita a la playa en vacaciones. El agua se puso muy agitada muy rápido. Hubo un momento en el que casi acepté mi destino mientras empezaba a inhalar agua, pero mi cuerpo simplemente tomó el control y de alguna manera nadé hasta la orilla. Lamentablemente, mi papá no tuvo tanta suerte. Por favor, tengan mucho cuidado en la playa, en las piscinas o en cualquier lugar. Fue el peor día de mi vida. Yo, mujer, sufrí una sobredosis en mayo de 2012. Acababa de pasar 78 días en la cárcel, logré aguantar solo 56 horas después de salir. Tenía 23 años y llevaba aproximadamente 6 años luchando contra mi adicción a los opiáceos, la heroína siendo la droga de elección, aunque llevaba menos de un año usando drogas intravenosas. Estaba con 2 amigas, ambas mujeres. La conductora estaba bajo una estricta libertad condicional por un delito grave y temía que su oficial de libertad condicional descubriera lo que estábamos haciendo, lo que la hizo entrar en paranoia. Si hubiera dependido solo de ella, me habría dejado en una cuneta. La otra chica que estaba conmigo la convenció para que me dejara en urgencias. En lugar de dejarme en la puerta, me dejaron en el costado del edificio.
Cuando volví en mí, estaba rodeada por 9 profesionales médicos, pero solo uno de sus rostros sigue grabado en mi mente. Era la enfermera que estaba a mi izquierda, la primera persona que vi. Tenía un tubo de soporte vital en la mano derecha, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras me decía, cariño, tienes un propósito aquí en la tierra, por favor, ve tu valor. Luego me dijeron que me administraron 4 dosis de Narcan y que mi corazón se había detenido durante 13 minutos. La única razón por la que recibí atención médica fue por un hombre sin hogar que me encontró en el costado del edificio. Nada de esto tiene sentido para mí, tengo los registros de ese incidente con la esperanza de que me ayuden a entender por qué sigo aquí hoy. Acabo de celebrar 8 años de recuperación de las drogas y el alcohol. Tal vez nunca entienda por qué me dieron otra oportunidad, he tenido más incidentes además de ese, pero siempre estaré agradecida por esta vida que tengo hoy. Siempre he querido poder conocer a la persona que me encontró y ayudó a salvar mi vida ese día. Estaba manejando una motocicleta, a unos 70 u 80 kilómetros por hora, por una calle principal en Austin que tenía un separador de carriles. No estaba tan tarde, pero la iluminación de la calle era excelente y mi faro estaba en su modo más brillante. Mientras pasaba por un centro comercial, el conductor de un automóvil que estaba esperando pacientemente para girar hacia la calle decidió girar a la izquierda justo frente a mí. Simplemente no me vio y, cuando se dio cuenta, sus ojos se abrieron mucho y pisó el freno. Esto dejó su coche directamente frente a mí. Tenía 20 años, así que aún tenía los reflejos para manejar la situación. Por un milisegundo consideré dejar caer la moto, pero en su lugar, hice una maniobra brusca hacia la izquierda, esperando evitar el parachoques delantero. Mientras cruzaba frente a él, miré hacia abajo y vi cómo mi pedal de pie pasaba por allí con el ancho de mi pie de distancia, a unos 70 kilómetros por hora. Esto me puso al otro lado del separador, pero afortunadamente no había tráfico contrario. Llegué a la siguiente apertura, volví a cruzar y me orillé en el estacionamiento más cercano. Me bajé de la moto, me senté y temblé incontrolablemente durante un rato por la adrenalina. Vendí la moto la semana siguiente y nunca más he vuelto a montar una motocicleta. Estuve muerto por 2 a 3 minutos después de ser chocado de frente por un camión en un accidente de tráfico. Fui reanimado en el helicóptero en camino al hospital. La arteria femoral se cortó, los pulmones y el hígado fueron perforados, rompí todas las costillas en 2 lugares, el esternón en 2 lugares, ambas clavículas, ambos brazos y muñeca, un par de vértebras en el cuello. Las piernas se rompieron en varios lugares, además de los tobillos, sufrí una lesión cerebral traumática y caí en coma por un par de días. Después de solo 6 días en el hospital, me dieron de alta. Tomó solo 5 meses pasar de depender completamente de los demás a estar en silla de ruedas, luego con andador y finalmente caminando. Solo me tomó un año después del accidente para sentirme casi completamente normal y físicamente funcionando correctamente, excepto por algo de neuropatía. La lesión cerebral ha causado algunos problemas en el habla, la memoria, las habilidades para resolver problemas, además de trastorno de estrés postraumático, TEP, ansiedad y depresión. Físicamente capaz como siempre, aunque, por el momento. En 2009 consumí 8.260 miligramos de DXM, que es un antitusígeno que se vende sin prescripción en forma de diversos medicamentos para la tos y el catarro. Se abusa del DXM debido a que, cuando se toma en dosis mucho mayores que las recomendadas por los médicos o los farmacéuticos, produce alucinaciones y sensaciones disociativas. Bueno, siguiendo tome toda esa cantidad durante 4 días, lo que desencadenó un episodio psicótico inducido por drogas. Después de una semana de psicosis, había desarrollado tolerancia, por lo que ya no sentía nada, así que seguí tomando más cada día. El día 5 me golpeó todo de golpe, como una reacción retardada, y me desconecté totalmente. Estaba conversando con mi padre cuando comenzó el episodio.
Empecé a hablar de manera incoherente, diciendo cosas totalmente absurdas. Mi padre llamó al 911. El equipo de rescate y la policía estatal llegaron rápidamente. Me hicieron una serie de preguntas y determinaron que estaba completamente fuera de mí, así que me llevaron al hospital en ambulancia. Al llegar al hospital, mi frecuencia cardíaca era de 245 latidos por minuto. Me dieron Ativan y me dijeron que lo masticara inmediatamente. Una vez que mi frecuencia cardíaca bajó a 175 a 180, me trasladaron a otro piso y me pusieron bajo observación. Me preguntaron varias veces si esto había sido intencional. Realmente no lo fue. Los médicos y el personal no me creyeron porque aparentemente había tomado aproximadamente 2.5 veces la dosis letal media. Pensé que estuve en el hospital 3 días. Resultó que estuve una semana entera. Fui dado de alta, pero me costaba mucho concentrarme o incluso sostener un pensamiento sin perderme durante meses después de esto. Apenas hablé durante alrededor de 1 año o año y medio. Me tomó unos 2 años volver a estar normal. Toda esta experiencia me cambió, incluso hasta el día de hoy. No soy la misma persona que era antes de que esto sucediera. No he tomado una dosis grande de DXM desde ese incidente. Ni siquiera puedo tomar una dosis normal cuando estoy enfermo. Incluso una pequeña dosis hace que mi cerebro se descontrole. Continué usando otras drogas durante unos 6 años después de esta experiencia. Y hace 2 meses celebré 9 años limpio. Afganistán, 2008 a 2009, serví como un comando de los Royal Marines. Pisé una mina en la puerta de un compound que no explotó, fui en el vehículo de vanguardia en un convoy y pasé por encima de un artefacto explosivo improvisado, IED, que no explotó hasta 3 vehículos después del nuestro. Arrastré a un marine herido de un techo en un pueblo llamado Sargun Kalai mientras nos disparaban, mi pie también se quedó atrapado en el techo mientras llovía todo el día. Así que por unos momentos fui un objetivo fijo, casi caigo del respaldo de un Chinook porque despegó. Justo cuando estaba a punto de bajarme de la rampa, ya que el piloto estaba en la zona de aterrizaje equivocada, también hubo varios atentados suicidas durante esa misión. Así que, solo unas cuantas ocasiones. Mi papá solía correr y nadar todas las mañanas antes del desayuno. Mi hermano y yo siempre nos despertábamos, desayunábamos y luego nos encontrábamos con mis padres ya abajo, en el hotel. Un día, mi papá se sentó, con las piernas moradas y sangrientas, y obviamente le preguntamos qué había pasado, y su historia nos dejó en shock. Después de su corrida, fue a nadar, pero había poca gente en la orilla porque era muy temprano. Muchas playas en Tenerife tienen grandes barreras de piedra que separan cada orilla. Mi papá explicó que nadó bastante lejos. Cuando estuvo listo para regresar, siguió nadando, sin pensar mucho en ello, hasta que se dio cuenta de que no se acercaba a la orilla, la marea lo estaba arrastrando hacia mar adentro. Dijo que en ese momento se puso nervioso y estresado, y decidió nadar hacia las barreras, donde las grandes olas golpeaban las piedras afiladas. Afortunadamente, logró treparse a las piedras, aunque se cortó con los corales, se levantó del agua y volvió a la orilla. Es una locura pensar lo rápido que puede cambiar la marea, y que mi papá podría no estar con nosotros hoy. En 2020, en el pico de la pandemia, estaba montando una bicicleta pelotón y sufrí un paro cardíaco. Mi esposa escuchó un golpe y fue a ver qué pasaba. Estaba en el suelo, con los pies aún conectados a la bicicleta. No pudo desconectarlos y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, hasta que llegaron los paramédicos 15 minutos después. No lograron que mi pulso se mantuviera tras varias descargas de desfibrilador. Me llevaron al hospital y mi cuerpo comenzó a apagarse. Tuve insuficiencia renal y una inflamación cerebral. Me pusieron en coma durante 3 días y le dijeron a mi esposa que no iba a sobrevivir. Ella nunca les perdonará por decirle eso.
Salí del coma 3 días después con un tubo en la garganta sin saber qué estaba pasando. Me pusieron un iPad en FaceTime frente a mí con mi esposa y mis padres viéndome, porque en ese momento nadie podía estar en el hospital. Los médicos me hicieron algunas preguntas estándar, como ¿es tu nombre Buffalo Farts 123, es 2020, entre otras que no recuerdo, para evaluar cómo estaba mi cerebro después de la inflamación. Me pedían que asentara la cabeza para responder sí o no. Soy fanático de los Buffalo Bills y la enfermera no entendía mucho de fútbol americano, así que me preguntó si me gustaban los Patriots. Le hice un gesto de dedo medio, y nunca olvidaré escuchar a mi papá gritar, ese es mi hijo. Pasé 21 días en el hospital durante la pandemia, lo único bueno es que la burbuja de la NBA estaba sucediendo al mismo tiempo, así que vi baloncesto todo el día, todos los días, durante ese tiempo. Nunca supe la verdadera causa y ahora llevo una vida menos atlética con un desfibrilador implantado en el pecho. Me tomó un tiempo dejar de sentirme enojado con la vida, sintiendo que me robaron mis pasatiempos favoritos, como el hockey y el baloncesto. Ahora estoy en un lugar mental mucho mejor, pero aún tengo olas de depresión por todo eso. Última nota. Mi esposa es una maldita heroína que me salvó la vida y actuó en menos de un minuto. Mantuvo todo en pie con los 3 niños mientras yo estaba al borde de la muerte, y nunca se dio por vencida conmigo. Mi primer brote antes de ser diagnosticado oficialmente con colitis ulcerosa severa. Estaba defecando sangre y llenando los inodoros con ella. Parecía como si alguien hubiera volcado un bote entero de pintura roja en el inodoro, y estaba haciendo esto entre 30 y 40 veces al día mientras esperaba que el gastroenterólogo me atendiera. Mi piel estaba gris. Parecía un muerto viviente. No podía dormir porque tenía que ir al baño cada 20 minutos. Me convencí de que estaba muriendo de cáncer de colon y que ya era demasiado tarde. Finalmente logré ver al médico, comencé el tratamiento y en un par de meses ya estaba de nuevo como antes. Ahora sé que si hubiera esperado más tiempo, definitivamente habría muerto. Ahora, cuando esto sucede, voy directo al hospital. Cuando era niño, estaba sentado en el asiento trasero de una camioneta, sin cinturón de seguridad, después de la escuela, en el camión de otra persona. Mi mamá estaba en el asiento del pasajero y esta mujer era su amiga, la conductora. Éramos 3 en la parte de atrás. La música estaba a todo volumen y todos estábamos pasando un buen rato. Recuerdo que me puse de pie o me incliné hacia adelante en el asiento porque quería cambiar la canción. No sé cómo no me di cuenta, tal vez había demasiado ruido o nadie lo notó, de alguna manera, pero estábamos a punto de cruzar las vías del tren. Giré la cabeza justo cuando pasábamos sobre ellas y me encontré de frente con el maldito tren que venía a toda velocidad. No fue hasta que vi el tren directamente, pasando junto a nosotros y sintiendo la sacudida del camión, que me di cuenta de lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos a unos 60 cm de un tren a toda velocidad. No había señales de advertencia, pero recuerdo haber visto otros vehículos detenidos del otro lado. Y recuerdo ver el tren y escuchar a mi mamá gritarle a su amiga que acelerara. Mi mamá empezó a volverse loca y no recuerdo mucho más después de eso. Olvidé que tenía este recuerdo hasta que hace un mes crucé unas vías del tren y me pregunté, ¿dónde está la puta barrera? Todavía hay trenes activos en mi ciudad natal, pero no en la ciudad donde trabajo, así que me sorprendió la falta de seguridad y la memoria. Mi mamá y su amiga no estaban sobrias, así que la experiencia tiene sentido. Pero también tiene sentido por qué tengo un miedo tan profundo a las vías del tren. Cuando tomé un trago de tequila y descubrí en menos de un minuto que soy mortalmente alérgico al agave, tuve la suerte de tener un paramédico sentado al otro lado de mí, junto con el amigo que me compró el tequila y me enseñó cómo hacer mi primer shot. Casi de inmediato supe que algo no estaba bien y lo dije en voz alta. El tipo miró hacia mí, llamó a una ambulancia, y me dijeron bastante rápido que me estaba haciendo RCP.
Mi garganta no se cerró como pasa en algunas reacciones alérgicas, pero mis pulmones dejaron de querer inhalar y exhalar, como si mi diafragma se hubiera desenchufado, y recuerdo estar aterrorizado porque, por más que lo intentaba, no podía respirar ni para adentro ni para afuera en absoluto. El agave se está volviendo bastante popular como un edulcorante saludable. No puedo pedir cócteles en los bares porque muchos tienen mezcladores que lo contienen o los tragos podrían tener un toque de tequila o algo con agave. Tengo que tener cuidado con los aderezos para ensaladas y marinadas porque he encontrado algunas que contienen agave. Mi familia y yo estábamos viajando a las montañas y estábamos buscando un coche para reservar para un viaje privado. De repente, dos tipos llegaron con su coche diciéndonos que nos llevarían a nuestro destino, que estaba a unas 3 horas de distancia. Aceptamos, y a mitad de camino mi papá se dio cuenta de que estos dos tipos nunca habían estado allí antes y no tenían experiencia conduciendo en carreteras con mucho tráfico. Después de aproximadamente 1 hora, llegamos a una pendiente y el coche se detuvo y empezó a moverse hacia atrás. Recuerdo mirar hacia abajo desde la ventana y lo único que vi fue humo debido a lo alto que estábamos. El coche se acercaba cada vez más al acantilado, y recuerdo estar completamente desconectado mientras podía escuchar las voces amortiguadas de mi madre y mi hermana gritando y llorando pidiendo ayuda. Fue surrealista. Los dos tipos lo manejaron de alguna manera, estábamos a 1 centímetro del acantilado antes de que uno de los dos se bajara y pusiera piedras al azar detrás de las llantas. Sé que no suena tan aterrador y que a menudo pasa, pero para mí, siendo la primera vez que experimentaba algo así, fue realmente horrible. Considerando que le tengo miedo a las alturas y esto ocurrió en una pendiente altísima, con humo y todo. Fue aterrador. Casi me ahogo. Cuando era niño, estaba en una piscina con un castillo flotante. Me sumergí bajo el agua y el viento voló el castillo encima de mí. No pude volver a sumergirme lo suficiente para nadar hacia afuera. Estaba como atrapado en una burbuja de aire debajo del castillo. Logré arrastrarme a lo largo de él hacia las escaleras, pero el viento lo empujaba hacia ellas, así que me costaba moverlo para poder salir. Quien estaba a cargo de mí estaba sentado en una silla junto a la piscina con otra persona. No recuerdo mucho de eso porque era muy pequeño, pero recuerdo el pánico. Recuerdo la tos y el jadeo. Siempre presten atención a sus hijos alrededor del agua. Y no tengan un castillo inflable en una piscina sin supervisar completamente, si es que lo hacen. Cuando haces paracaidismo, una de tus responsabilidades es elegir tu propio paracaídas, derramer, porque si la cagas, básicamente cagas tu propia vida. Ese día, me retrasé un poco, empaqué el paracaídas de reserva /diagonal secundario, revisé mi horario y noté que si me apuraba podría saltar 2 veces ese día. Empaqué el principal y corrí a subirme al avión. Subimos hasta el halo, saltamos y disfrutamos el descenso con el grupo. Cuando sonó la alarma, tiré del cordón para desplegar el paracaídas principal. Sentí el tirón de un lado e inmediatamente comencé a girar, ya que mi principal se había enredado en un lado. Intenté desenredarlo durante unos 5 segundos, luego corté para ir al secundario. Tiré del cordón, y nada. Desde la esquina pude ver un poco del extractor, pero no estaba seguro. Extendí mis brazos y piernas para darme tiempo para pensar. Pareció una eternidad, pero un momento después sentí un golpe en la espalda. Uno de los paracaidistas se acercó, tiró del extractor con fuerza, lo que hizo el truco, despegando el secundario. Una vez vimos que se inflaba, me soltó y desplegó su propio paracaídas. Ambos aterrizamos de forma segura después de eso. Tuve que ir a la charla de seguridad y no salté de nuevo por un buen rato. Fui llevada de urgencia al hospital a las 4 de la mañana, aproximadamente una semana después de una consulta con una nueva pediatra a los 14 años. Ella llamó a mi papá en medio de la noche y le dijo que me llevara al hospital infantil, ya había llamado con antelación y me esperaban.
Cuando llegamos, me llevaron inmediatamente, me examinaron, me pusieron una vía intravenosa y me internaron. Recuerdo estar absolutamente aterrada y un poco preocupada, pero mi papá se quedó conmigo todo el tiempo. Finalmente el doctor entra, me mira y me dice con la voz más calmada posible: las personas con tus resultados de análisis usualmente están en coma o muertas. Estuve en ese hospital más de 2 semanas, me perdí mi primer día de preparatoria y salí con 2 diagnósticos: colitis ulcerosa y GERD, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La colitis ulcerosa había estado sin tratar durante tanto tiempo que estuve evacuando sangre directamente durante meses, y siendo una niña, pensé que tal vez estaba bien o no sabía que era grave. Quizás me daba vergüenza decir algo y pensaba que se resolvería por sí sola. De todos modos, ahora estoy viva y mayormente bien. Tomé mucha medicación, me hicieron colonoscopias y una transfusión, pero aquí estoy. Hola mundo. Mi papá ya no está con nosotros, pero nunca olvidaré cómo se quedó a mi lado, dándome consuelo y colándome McDonald's una vez que me dejaron comer alimentos sólidos de nuevo. Tal como yo hice lo mismo por él en sus últimas semanas. Descansa en paz, papá, te extraño más de lo que jamás podría saber. Tengo una rara enfermedad autoinmune llamada síndrome de Gott-Pasture. Nunca supe de ella hasta que me enfermé durante un viaje. Fui a un centro de urgencias y me diagnosticaron bronquitis. Varios días después, estaba escupiendo sangre en un bote de 1 galón junto al sofá porque estaba demasiado débil para llegar al baño. Mi esposa estaba en el trabajo y se suponía que iba a ir a una fiesta de Navidad del trabajo después, pero al escuchar lo mal que estaba por teléfono, decidió regresar a casa. No tenía idea de que estaba escupiendo y vomitando sangre. Vio la sangre y me llevó al hospital. No tomamos una ambulancia porque pensé que sería demasiado caro. Caminé, apenas, hasta el hospital y logré decir: no puedo respirar y me voy a desmayar. Me pusieron en una silla de ruedas y registraron mis niveles de oxígeno en 47%. Eso es extremadamente bajo y no creían que estuviera consciente con esos niveles, así que lo verificaron de nuevo con 2 máquinas diferentes, que marcaron 49% y 52%. Resultó que mis pulmones estaban sangrando y llenándose de sangre. Me pusieron en coma durante 2 semanas y le dijeron a mi esposa varias veces que estaba al borde de la muerte porque cada vez que intentaban cambiar algo en mi tratamiento, mis niveles caían. En general, me recuperé y después de 2 semanas en coma, 19 días en la UCI y un mes en total en el hospital, pude irme a casa. Además de aprender a caminar nuevamente y recuperar la fuerza perdida, tuve que someterme a varias rondas de quimioterapia y tomar grandes cantidades de esteroides. Ahora puedo decir que estoy en remisión. Aparte de estar al borde de la muerte, hubo algo realmente aterrador mientras estaba en coma. Un par de días antes de Navidad, empecé a despertarme por mi cuenta del coma a pesar de los medicamentos. Estaba con soporte vital y recuerdo sentir algo tocando mis dientes y bajando por mi garganta. Afortunadamente, mi esposa estaba allí y vio cómo moví la mano hacia el soporte vital. Estaba tratando de arrancarlo. Ella gritó y un equipo de enfermeras corrió a paralizarme. Le he causado un trauma significativo accidentalmente. Soy oficial de policía y en ese momento estaba con la patrulla de carreteras. Una noche nos encargaron bloquear un puente para un vehículo pesado que venía en dirección contraria. Estacioné el coche patrulla en el arcén y esperamos al vehículo pesado. Al mismo tiempo, un camionero unos 3 km detrás de nosotros tuvo problemas técnicos con su vehículo. Se detuvo y salió para revisar la condición técnica. Desafortunadamente, no aplicó el freno de mano ni puso el vehículo en estacionado. Su camión comenzó a rodar y descendió por la carretera durante unos 3 km sin conductor. Debido a la pendiente, el vehículo aceleró hasta 90 km por hora y golpeó el lado del coche patrulla en el que estábamos. Todos los airbags se desplegaron y nuestro coche patrulla quedó como pérdida total.
El camión siguió su camino y se estrelló varios cientos de metros más abajo en la pendiente. Se redactó un informe técnico que indicaba que, si el camión nos hubiera golpeado solo 3 centímetros más hacia la derecha y hubiera impactado el coche patrulla de frente, en lugar de solo rozarlo por el costado, nuestro coche habría quedado empujado bajo la barrera de seguridad y habríamos sido decapitados. Cuando tenía 22 años, llevaba 3 años trabajando en un equipo de perforación realizando trabajos peligrosos si no tienes cuidado. Este trabajo se consideraría estacional en Canadá, normalmente no se trabaja en primavera. Así que, para complementar mis ingresos, conseguí un trabajo en una planta que procesaba heno para enviarlo al extranjero. Era mi tercer día en el trabajo, ni siquiera debía trabajar ese día. Había hecho una jornada de 14 horas el día anterior para ayudar. En fin, llegué a trabajar. Esa mañana estaba ayudando a cambiar el equipo en las carretillas elevadoras. Me encontraba debajo de una prensa de pacas de heno en una carretilla elevadora cuando ésta bajó sobre mi cabeza mientras estaba acostado en el suelo de concreto. Desafortunadamente, no perdí el conocimiento. Logré quitarme este equipo que me aplastó la cabeza. Naturalmente, perdí el control de mi vejiga y me oriné encima, esto añadió aún más al mal inicio del día. Comencé a gritar, lo que fue escuchado a 5 compartimientos de distancia en la oficina, era un taller muy grande. La recepcionista escuchó mis gritos y corrió a ver qué estaba pasando. Llegó a la mitad del camino y vio la gran cantidad de sangre que salía de mi cara. Se puso más pálida que una sábana nueva y salió corriendo a buscar a alguien que pudiera ayudar. Mientras tanto, me senté sobre un palet y me puse un trapo dentro de la boca, ya que de ahí venía la mayor cantidad de sangre. Para no alargar demasiado, llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Después de muchas horas y múltiples escaneos y radiografías, decidieron que necesitaba ser trasladado a la ciudad. Me subieron a un avión y me volaron hacia la ciudad. La siguiente parte me la tuvieron que contar. Cuando aterrizamos, la hinchazón en mi cabeza había sido tan grave que perdieron mi vía respiratoria. Tuvieron que hacerme una traqueotomía de emergencia. Cuando me llevaron al hospital, estaba en modo de lucha o huida. Mi cerebro había recurrido a su instinto básico, que era pelear. Me sedaron y caí en coma. Estuve en coma durante una semana debido a la hinchazón en mi cabeza. Luego me mantuvieron en coma inducido médicamente por casi otra semana. Entonces, ¿qué daño sufrí? Pues tenía múltiples fracturas en el cráneo, los huesos orbitarios y los pómulos estaban rotos. Mi mandíbula se rompió en 6 lugares y mi oído izquierdo casi se me desprende completamente. En 2019, estaba teniendo un aborto espontáneo. Empecé a expulsar coágulos del tamaño de una pelota de béisbol y me asusté, así que fui a urgencias. Me hicieron quitarme toda la ropa. Colocaron una almohadilla cuadrada en la cama en la que sangraba. Estaba completamente empapada. Estuve allí durante horas, esperando a que un técnico de ultrasonido llegara para asegurarse de que realmente estaba teniendo un aborto espontáneo. Cuando una de las enfermeras entró, me dio algo y todavía no sé si era la medicina o qué, pero mis pulmones sentían como si se estuvieran quemando y comencé a toser. Mientras tosía, sentía como si el sangrado y los coágulos salieran a chorros. Empecé a llorar desconsolada y a tener lo que creo que fue un ataque de pánico. Estaba convencida de que me estaba desangrando y que iba a morir. Supongo que las enfermeras llamaron al médico de urgencias y él dijo que no podíamos esperar más y que no había forma de que el feto pudiera sobrevivir. Así que me dio Cytotec para inducir contracciones uterinas y ayudar a detener el sangrado. Funcionó, pero las contracciones fueron horribles, sentía como si estuviera en trabajo de parto, di a luz 2 años antes. Más tarde esa noche, una nueva flebotomista entró para extraerme sangre. Rompió varias venas en mi brazo. Sé que no fue su culpa, pero el dolor y la incomodidad que sentía me hicieron llorar. Me sentí mal por hacer un escándalo,
pero era solo otra cosa que me molestaba. Tenía moretones horribles en todo mi brazo izquierdo. La gente seguía preguntándome qué había pasado y tenía que revivir lo que había pasado durante semanas. No soy una persona dramática en absoluto y nunca lloro. Esa noche fue la peor noche de mi vida. Un tipo entró en mi habitación a medianoche con un maldito cuchillo. Antes de entrar, simplemente se quedó de pie sosteniendo la puerta y mirándome. Vio que estaba despierto, era las 4 de la mañana. Siguió mirándome por casi 3 minutos, los minutos más aterradores de mi vida. Solo seguía pensando quién podría ser, tratando de añadir algo de lógica. En algún momento me di cuenta de que no lo conocía. Entré en pánico. Después de estar ahí mirando, de repente entró y vino directo hacia mí, con el cuchillo en las manos sin decir una palabra. Nunca me levanté tan rápido. Pensé que me iba a matar de inmediato, porque no dijo nada, solo vino con rabia, como un maldito Ted Bundy. Pensé, ok, esto es todo, estoy muerto. De repente comencé a pedirle que no hiciera esto. Estaba realmente aterrorizado, nunca me vi rogando así en mi vida. Y luego, mi hermana pequeña, que estaba durmiendo en la cama a mi lado, despertó y se sentó en la cama. El tipo se fue directo hacia ella, y empezó a apuntarle con el cuchillo a la cara. Me recompuse y traté de protegerla, empecé a gritarle y me puse frente a ella, manteniéndolo alejado. Entonces, comenzó a hablar sobre dinero. Discutimos. Le dije que se mantuviera alejado si quería algo. Lo empujé fuera de la habitación mientras él seguía mostrando el cuchillo en mi cara. Pero necesitaba hacer esto para proteger a mi hermana pequeña, era mi responsabilidad como hermano mayor. El tipo salió de la habitación y mi mamá despertó. Ella logró calmarlo y darle dinero. Y se fue. Nos mudamos unas semanas después.